El Señor nos manda a hablar el lenguaje del reino, porque a nosotros Él nos entiende en su lenguaje, y sus ángeles que tiene para que nos vengan a fortalecer y vengan a obrar a nuestro favor, hablan el idioma del cielo. Ellos no hablan el idioma de las tinieblas. Entonces nosotros cambiamos de lugar, pero seguimos hablando de la misma manera. Seguimos declarando las cosas que no debemos declarar y seguimos hablando como al Padre Celestial o como Dios no le agrada. Entonces, el Señor tiene que cambiar de mentalidad. Y la mentalidad te la va a cambiar la palabra de Dios. Porque cuando yo llegué al Señor, yo pensé que yo no tenía atributos para tener una persona, para conquistar una persona, porque me había separado. Y yo pensé que yo no podía, ¿entiendes? Muchas cosas. Me sentía frustrada. Me sentía que no servía para nada. Me sentía mal. Pero ¿sabes lo que me dijo el Señor un día? Le dije, Señor, ¿tú quién eres? Me dijo, tú eres mi princesa. Pero no entendí, y después, haciendo el devocional, en voz audible me lo dijo y salí corriendo, porque nosotros no estamos preparados para escuchar la voz de Dios. Y después, realizando el devocional, me dio la palabra de Abraham a Sara. Ya no se llamará más Sarai, sino Abraham, Sara. Esto es mi princesa, y me recordó el tiempo donde él me lo había dicho en voz audible. Entonces yo, claro, yo soy una princesa. Yo empecé a decir, yo no soy lo que me han dicho las personas. Todos los días me lo repetía, yo soy una princesa. Y después me dijo, tú eres mi especial tesoro, tú eres honorable, tú eres mi hija amada, tú eres una hija que madre de multitudes, tú eres una hija que eres heredera del reino, tú eres una paridora de sueños, tú eres. Y yo empecé a grabar todo eso en mi corazón y en mi mente. Y empecé a grabar, y todos los días me lo repetía, y todos los días, y cada vez que el enemigo venía a mi mente a descontrolarme, yo le declaraba esa palabra hasta que terminé creyéndola. Entonces nosotros tenemos la mala propiedad, o estamos equivocados con respecto a que la riqueza es prosperidad económica, riqueza o bienestar. No, Dios empieza a tratar con nosotros, y Dios empieza a darnos la sobreabundancia en lo emocional. Porque cuando yo identifico que yo soy una mujer de Dios, que yo soy una mujer de propósito, cuando yo sé que soy una princesa, cuando yo sé que yo soy una persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, y que me escogió para que fuera luz de los pueblos y luz de las naciones, o sea, yo entiendo que el enemigo a mí no me puede venir a echar mentira, que el enemigo no me puede venir a derribar, porque yo estoy sentada y estoy poniendo mis pies sobre la roca, y esa roca de alegría me paro, y no voy a resbalar jamás, y no voy a retroceder. Entonces tú puedes tener sobreabundancia en lo emocional, pero también puedes tener sobreabundancia en lo físico. Dios sanó tantas cosas en mi vida. Cuando yo leí la palabra que dice el Señor, que pondríamos manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, dije yo, ¿cómo voy a hablar de ti si yo tengo amigdalitis crónica y todos los días tengo que estarme todos los meses Benzetacil y hierpe, y duermo con medicamentos porque tenía insomnio, el ovario derecho me lo tenían que quitar, o sea, estaba tan enferma, depresiva, angustiada, y resulta no dormía, no comía, caminando calle arriba y calle abajo aquí en Valledupar, porque me había separado y mi hija se había muerto. Entonces dije, Señor, hazlo conmigo, para yo conocerte. Señor, que yo no viva de testimonio de otro, que yo viva, Señor, de testimonio mío, y que yo tenga autoridad, que cuando yo voy a hablar es porque ya yo he pasado por esas situaciones, es porque tú, Señor, me has enseñado, es porque tú, Señor, me has sacado de ese lugar, y que yo puedo tomar a otra persona y ayudarlo a pasar por el lugar donde yo pasé, y pueda levantarme. Y el Señor, te digo hoy, no hubo una enfermedad que el Señor no me sanara, y eso es sobreabundancia en lo físico, porque no volví a comprar un medicamento. Entonces, si Dios ha hecho eso contigo, si te ha sanado, deja de estar
te introduce ahí, te procesa, te prueba. Tú no puedes pasar de kinder al 11º. Tú tienes que pasar de kinder a primero. Y de primero, entonces todo en Dios es un proceso. Pero también dice Deuteronomio 28, escuchemos atentamente la voz del Señor tu Dios. ¿Para qué? Para que obedezcamos. Y obedecer, ¿qué es? Escuchar la palabra y hacer lo que Él dice. No es lo que nosotros decimos, es lo que Él dice. Nos guste o no nos guste. Estábamos acostumbrados a hacer lo que a nosotros nos parecía. Estábamos acostumbrados a tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Y por eso los errores tras errores y equivocaciones tras equivocaciones. Pero el Señor te está llamando hoy a ser obediente a sus principios, a sus mandamientos y a sus preceptos. Aquí el pastor ha estado predicando de los principios de Dios, del diezmo. Y no quiero que me contestes, tú sabes si estás obedeciendo. No al pastor, es un mandamiento de Dios. Son principios que nosotros tenemos que aprender. Que no me quedó para el mercado. Ahí es donde vas a aprender a depender de Dios. Ese es tu desierto. Dios va a mandar el maná, te lo aseguro. Dios va a hacer que de la piedra brote agua, el agua que tú estás necesitando para resolver la situación y para que sacie tu sed. Pero debes obedecer. Nosotros no estamos para ser desobedientes. Nosotros estamos para obedecer. Porque Dios así lo demanda. Porque Dios así lo exige. Entonces debes dar la 10ª parte de todos nuestros ingresos. No solamente es, las personas siempre dicen, no, hablan acerca de Malaquías del 3, del 10 al 12. Te voy a regalar una palabra en Deuteronomio 14, 22 y 26. Donde Deuteronomio 14, 22 dice, indefectiblemente diezmarás. O sea, no es una opción, es una orden de parte de Dios. Es una orden de parte de Dios. Si tú quieres salir del desierto a la tierra prometida, acuérdate que muchos entraron, miles entraron a la tierra prometida. Y estudia cuántos salieron del desierto y disfrutaron de la tierra que fluye y miel. Muy pocos. No sé tú si te quieres quedar en el desierto, quejándote, hablando mal, no conforme a la palabra de Dios, declarando maldición, declarando ruina para ti, para tus hijos, declarando enfermedad. No sé tú, pero yo sí quiero ser una Caleb y una Josué que pueda introducirme en la tierra que fluye leche y miel. Y Deuteronomio 14:26 dice: de todo, o sea, por todo lo que anhelares, darás tu dinero por todo lo que desees. Yo no sé qué estás deseando tú, pero yo sí sé lo que yo estoy deseando. Y si tú quieres que esos deseos se cumplan, cumple con estos mandamientos. Si tú no estás sembrando ni estás diezmando, no estás cumpliendo el principio bíblico, olvídate que no vas a entrar a la tierra prometida, esa tierra de sobreabundancia, porque Dios no premia a los rebeldes ni a los desobedientes. Entonces debes diezmar, debes ofrendar, y la ofrenda, ¿por qué debo ofrendar? Es una muestra de gratitud y adoración a Dios, de gratitud y de adoración. Y eso debemos hacerlo voluntariamente y de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Lo que siembras escasamente, escasamente segarás, pero lo que tú siembras de manera sobreabundante, lo vas a cosechar. Y la limosna es lo que nosotros damos a las personas, pero ¿qué dice el Señor? El que da al pobre, al Señor le presta. Entonces vemos que
la palabra, otra de las palabras que el Señor me dio conjunto a esa palabra es Lucas 5, 1 al 10, es la pesca milagrosa. Y vemos que en este milagro, o sea, no solamente hay milagro de abundancia en ese lugar, nosotros vemos que Dios hizo llover maná del cielo en el Antiguo Testamento. Esa es una muestra de la abundancia de Dios para su pueblo. Cuando Elías fue a donde la viuda de Serepta, el aceite no faltó ni la harina escaseó. Y cuando Eliseo fue donde la viuda que le iban a quitar sus hijos, el aceite fluía. Y ese mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Así como no faltó el aceite allá, no va a faltar el aceite en tu casa si tú empiezas a cumplir principios de Dios y empiezas a obedecer al Señor. Entonces vemos que Jesús fue la pesca milagrosa. Pues voy a narrar rapidito porque ya me falta poco. Entonces ellos pescaron toda la noche, yo creo que ustedes se saben esa historia, y en la mañana cuando Jesús llegó, ellos estaban lavando las redes, o sea, era el oficio que ellos tenían que hacer después de una noche de pesca, lavar las redes. Y el Señor los encuentra ahí, ¿verdad? Yo me imagino, si nos metemos en la historia, o sea, cómo estarían ellos de aburridos y cómo estarían de tristes. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada. Yo creo que es frustrante que tú desempeñes una labor, que tú te esfuerces por hacer algo y que no te resulte. Entonces a ellos no les resultó eso de noche, pero el Señor se monta en la barca y le dice que se aleje un poquito de la orilla. Y le dice a Pedro, echa la red, ¿cierto? Entonces le dice Pedro, dice: Señor, más en tu palabra echaré la red. Mire, Pedro podía haber refutado al Señor, porque quien era pescador era Pedro, no Jesús. Jesús era carpintero. Y él podía decir: Señor, yo pesqué toda la noche. Señor, no hay nada que hacer. Señor, mire, estoy cansado, estoy agotado, no he dormido en toda la noche. Yo quiero ir a dormir a mi casa, Señor, quiero descansar. Señor, definitivamente no voy a encontrar nada. Imagínense, si no pescaron en la noche, miren lo que es Dios. En la noche donde se supone que los peces se pueden, a través de la red, yo puedo pescar. En el día no. Pero es que Dios está acostumbrado que hace las cosas a su manera y no a la de nosotros. No importa lo que Dios esté diciéndote que hagas, a ti te parecerá una locura, no importa. Si Él te dice que lo hagas, tú simplemente debes obedecer. Pero dice Él: en tu palabra, Señor. Mira lo importante de la palabra de Dios. Lo importante es que tú y que yo memoricemos versículos. Y que cada vez que tú tengas una situación adversa o difícil, o sea, que tú declares lo que dice la palabra, no importa que la situación y la circunstancia la estén viendo contraria, pero esa palabra va a causar el efecto preciso para cambiar esa situación y esa circunstancia que tú tienes y que yo tengo. Si Dios nos dice algo, hagámoslo. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Su voluntad es agradable y perfecta. Pedro tuvo confianza en Él. Él creyó a su palabra. Hay que seguir creyendo, no importa lo adverso que tú veas. No importa lo difícil que tú veas la situación. Yo no sé cuál situación difícil tú estás viviendo, pero sí te digo que esa situación, el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible la puede cambiar. No sé si tú no estás viendo camino, pero yo te quiero decir que Dios es experto en abrir camino donde no los hay. Si tu situación está muerta, vengo a decirte algo: Jesús es la resurrección y la vida, y eso va a resucitar en el nombre del Señor Jesucristo. Y si tú estás viendo la situación que está seca, te vengo a decir que Dios es todopoderoso para hacer que lo que está seco reverdezca y aún florezca
orar en tu situación y Dios ya tiene la solución. Él va a transformar tu situación, ¿cierto? Él la va a transformar. Lo primero que nosotros tenemos que decir, obediencia. Pedro fue obediente. Vuelvo y les repito, ¿qué hizo Pedro? Obedeció. Obediencia. La bendición viene cuando escucha la voz de Dios y obedece su palabra. Así lo dice Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y dice el Señor, estas bendiciones te alcanzarán: bendito en el campo, bendito en la ciudad. Abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Te pondré por cabeza, nunca estarás por cola. Estarás arriba, nunca debajo. Prestarás a muchas naciones, no tendrás prestado. Miren todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero tenemos que escuchar la voz del Señor y obedecer. No va a ser de otra manera. Amén. Declaración de la palabra. Mira, Dios ha puesto en nuestra boca la autoridad para desatar. ¿Qué podemos desatar nosotros con la palabra? Desatar vida o para traer muerte, para bendecir o para maldecir. Nuestras palabras edifican o derriban. Tus palabras edifican o derriban. Tu palabra trae vida o tu palabra trae muerte a tu familia y para ti también. La palabra anima o la palabra desalienta. Nuestras palabras convierten en una. Mira, nuestras palabras, nosotros somos profetas. Cuando tú declaras la palabra es la profecía más segura. Tú estás trazándole un camino lo trazas tú a través de lo que estás hablando y a través de tu palabra, de las palabras proféticas que salen de tu boca. Tú trazas el camino. Tú conviertes una profecía en tu camino y ese camino lo trazas tú. Entonces tenemos que empezar a mirar cómo estamos hablando. Tenemos que empezar a mirar lo que estamos declarando de nosotros. Y tenemos que empezar a analizar qué estás declarando para tu hijo, qué estás declarando para tu esposo, qué estás declarando para tu esposa. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos hablando. Así que el que no pueda controlar su boca, yo le invito a hacer ayunos de silencio, porque a mí me tocó hacer ayunos de silencio. Porque como abogada creía que yo tenía siempre la última palabra. Me costaba escuchar. Y usted sabe que cuando uno es consejero, y de pronto en la otra iglesia donde he estado, me ha tocado ser consejera, y muchas veces en mi trabajo, eso hago yo también en el Ministerio de Trabajo, aconsejar en lo laboral, uno tiene que aprender a escuchar. Y es muy difícil cuando usted es muy hablón que usted escuche. Pero la palabra dice: sé pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarte. Cuando yo analicé esa palabra, yo quería no solamente aprendérmela, aplicarla en mi vida. Y cuando yo leí que el que mucho abre sus labios acarrea calamidad, yo no quería ya más calamidades de las que me habían pasado en mi vida pasada. Y yo empecé todos los días: yo soy pronta para oír, tarda para hablar y tarda para irarte. Señor, tu palabra dice que el que quiere ver días buenos, refrene su lengua. Ayúdame a refrenar mi lengua. Además, tenemos a alguien que no podemos relegar, que es el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, por favor. Y decía la palabra de David: cierra mi boca, Señor, pon candado a mis labios, Señor, y pon un centinela en mi boca. Eso era todos los días. Y todos los días adorando al Señor de rodillas a sus pies, diciéndole: Señor, somete la imprudencia, somete la mentira, Señor, quema esto, y controla aquello. Y eso es algo que se vuelve un hábito en tu vida. Cumplir principios bíblicos y cumplir mandamientos son hábitos que después los hacemos, y los hacemos tan normales, y hacemos que eso haga parte de nosotros, porque nosotros, eso es lo que tenemos que hacer en el reino donde nosotros fuimos trasladados. En el reino se habla un lenguaje y usted tiene que aprender ese lenguaje.
Porque si usted va a un país donde está otro idioma, usted nadie lo va a entender, usted va a tener que aprender. Entonces tenemos que aprender palabras. Nosotros no podemos seguir viviendo solamente con la palabra que nos dan los líderes acá, nos da el pastor. Vaya y estudie palabra. Y no solamente la estudie, póngala en práctica. Ya está bueno. ¿Qué hizo Pedro? Reconoció sus fallas. Mira, el Señor le dice, boga mal adentro. ¿Sabe una cosa? Que el Señor me decía, muchos se han quedado en la orilla. Y en la orilla es con tu orgullo. En la orilla es con tus mentiras. En la orilla es haciendo lo que a ti te place. Haciendo lo que a ti te parece. Engañando a las personas. Viviendo una vida allá en tu hogar de una manera y aquí en la iglesia vives otra. Eso es estar a la orilla. Y te digo una cosa, Pedro en la orilla no pescó nada. Pedro lo pescó cuando bogó mar adentro. Y cuando bogó mar adentro, sabe que Pedro reconoció sus faltas. Se arrodilló delante del Señor. Y el Señor quiere que tú vengas hoy delante de Él y que reconozcas tus fallas. Y le digas al Señor, Señor, yo quiero que tú me cambies. Yo de verdad quiero ser un hijo tuyo digno, Señor, de ser llamado tu representante. Yo no quiero avergonzarte más. Yo no quiero que digan, y eso que es cristiano. Sé ejemplo en todo lugar. Ayúdale, toma la decisión de ser una nueva persona. Nacido de nuevo y lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que cuando Pedro le dice, no soy digno, el Señor le dice, no temas? Y mire, lo más maravilloso es que vino la sobreabundancia. Y Pedro no pensó, voy a crear una gran empresa. No se pudo tirar lápiz y contabilidad, cuánto me gané y cuánto me voy a ganar de ahora en adelante. ¿Sabe lo más maravilloso que hizo Pedro? Pedro dice que lo dejó todo. En la sobreabundancia económica, Pedro lo dejó todo. Y difícil es, cuando tú estás en la sobreabundancia económica, dejar todo por el Señor. Y el Señor hoy te está diciendo, yo quiero que dejes todo por Él. No sé qué cosas tienes que dejar, pero el Señor te está diciendo hoy, yo quiero llevarte a que bogues mar adentro. Y así como Pedro, yo quiero llevarte a la sobreabundancia. Pero hoy el Señor te dice, tienes que dejar cosas. Y tú sabes porque tú te conoces. Y yo me conozco, yo sé lo que tengo que renunciar y lo que tengo que cortar y lo que tengo que dejar. Pedro lo dejó todo por el Señor. ¿Y sabes qué? Es maravilloso porque ahí se cumple la palabra donde dice Mateo 6:36. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Deja las añadiduras y busca el reino. Conoce al Señor. Y dale la importancia que tienes como hijo de Dios. El mejor cargo no es el ser abogada. Lo que más me apasiona es llevar a las personas a recibir a Cristo en su corazón. No sé si hoy hay una persona aquí invitada, nueva, no sé. Si quiere recibir, si anhela recibir lo que nosotros tenemos, que es la sobreabundancia de lo espiritual. Y como consecuencia y resultado de lo sobrenatural y de la sobreabundancia espiritual, va a venir todas las añadiduras, la sanidad, la libertad, el cargo, la bendición, el gran cargo, todo eso. Dios te lo está ofreciendo hoy. Pero tú tomas la decisión de cambiar. Te invito a eso, a que hagas lo que hizo Pedro, reconocer sus errores y permitirle al Señor transformar su vida y servirle con toda su mente y con todo su corazón al Señor. Entonces, le doy la gloria en esta noche al Señor, le doy la honra
solo a Él, porque solo Él se lo merece, el Dios Todopoderoso, el Dios excelso y el Dios soberano. Señor, gracias por tu